Mi nombre es Andrea Silva, soy joyera contemporánea y soy la dueña del taller de joyería y orfebrería Joyarte en Valdivia. En este espacio transmito el oficio de la joyería en formato de clases anuales y talleres cortos de técnicas específicas, y donde además realizo mis propias creaciones de autor y artísticas. Mi formación la realicé principalmente en Portugal, en la Escuela de Engenho y Arte en Porto, durante 3 años. Cuando regresé a Chile, monté mi propio taller para enseñar el oficio, acercándolo a más personas, creando comunidad. Aquí han llegado alumnos con ganas de aprender un nuevo oficio, utilizar la joyería como terapia y una nueva forma de generar ingresos. En el taller no solamente realizo clases presenciales, sino también cursos para proyectos de fondos estatales, municipales y culturales. Debido a la pandemia, debí reinventar mi forma de enseñar. Por eso el año 2020 comenzó Joyarte en línea, a través de la plataforma Zoom, enseñando las técnicas desde lo más básico mediante presentaciones, imágenes, videos y demostraciones en vivo. Este año el taller Joyarte cumple 10 años y seguiremos enseñando y transmitiendo este hermoso oficio, ahora en línea para todo Chile. Esperamos abrir pronto para retomar el contacto social, tan importante en cualquier forma de aprendizaje y entrega de conocimientos. Gracias al Centro de Negocios Cercotec Valdivia por ayudarme a crecer. Por ahora, nos vemos en línea. Hola, ¿cómo están? Muy buen día a todas y todos. Hola, ¿me pueden escuchar? Bacán. Me dicen que sí por interno. Estimadas y estimados, el día de hoy vamos a hablar de facturación electrónica, qué es y los primeros pasos para inscribirse. Nuestro relator, don Hernán Villablanca, ya es conocido, nos relató un taller hace un par de días y los dejo con ustedes. Don Hernán, por favor. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Un placer nuevamente estar con ustedes compartiendo este taller, esta vez de facturación electrónica, los pasos que se necesitan para inscribirse. Vamos a compartir una presentación. La idea es que si hay dudas durante la presentación o al final de esta, ¿no es cierto?, ustedes pueden hacer sus preguntas, aclarar sus dudas en forma inmediata mientras vamos pasando la presentación, o al final, como les decía, también pueden escribir en el chat las consultas que ustedes deseen y en algún momento nosotros los vamos a dar respuesta a ellas para aclarar dudas. El tema de la facturación electrónica, voy a compartir la pantalla enseguida para que puedan ver la presentación. Le pedimos al moderador que nos autoriza a compartir. Gracias. ¿Vemos la presentación? ¿Se ve? Sí, sí se ve, súper bien. Excelente, ya. Me imagino que habrá muchas personas que ya son facturadores electrónicos y personas también, ¿no es cierto?, que están viendo esta posibilidad. En muchos casos hay personas que tienen su actividad y solamente hacen boletas de venta y piensan o consideran que no es necesario el tema de la facturación. Si bien es importante decidir, ¿no es cierto?, cuándo, si me inscribo o no como facturador electrónico, va a depender de los clientes que pueda tener
y cuántos de ellos pueden ser empresas. La empresa siempre va a requerir una factura por el producto o el servicio que yo estoy ofreciendo. El consumidor final siempre me va a pedir una boleta, no necesita una factura, y me veré en la necesidad de inscribirme en el sistema de facturación electrónico en la medida, ¿no es cierto?, de que esté perdiendo la posibilidad de entregar mi producto y servicio por no poder emitir una factura. El hecho de inscribirse, si mi actividad, ¿no es cierto?, es únicamente donde yo doy boletas, eso no me impide a que yo me pueda inscribir como facturador electrónico. El solo hecho de inscribirme como facturador electrónico me da un beneficio que tiene que ver con el plazo de la presentación del formulario 29. La gente que no está inscrita como facturador electrónico tiene plazo para presentar su declaración hasta el día 12 del mes siguiente, ¿no es cierto?, al periodo que se quiere declarar. Y al momento de inscribirse como facturador electrónico, este plazo se extiende hasta el día 20 del mes siguiente. Eso en el caso, por ejemplo, que las personas que emiten siempre por su actividad en boleta y no lo consideran necesario, bueno, vean ahí también, ¿no es cierto?, si por ese beneficio de ampliar un poco el plazo en la presentación del formulario 29 se pueden inscribir. Comencemos. Lo primero, ¿no es cierto?, es la ley que es este marco legal, ¿no es cierto?, que nos indica que tenemos que ser facturadores electrónicos, que es la ley número 20.727 del 2014. Ahí se hace obligatorio el uso de la factura electrónica, entre otros documentos. Esto comenzó en el 2014 en un proceso gradual, ¿no es cierto?, para que fuera tomándose este requisito de que todos los documentos fueran electrónicos. Las primeras que partieron con este formato electrónico fueron las grandes empresas, las que deberían incorporarse a este sistema, ¿no es cierto?, y depende del nivel de ingresos por venta superiores a 100.000 UF, perdón, aproximadamente 2.340.000 en ese tiempo, en el 2014, tenían la obligación de ya pasar inmediatamente al sistema de facturación electrónica. En el rango en que estamos las microempresas, ¿no es cierto? Esto fue a contar del 1 de febrero del 2018 para las personas que eran o contribuyentes que eran del sector rural, y el 1 de febrero del 2017 para las personas que eran de la zona urbana. Esto ya está funcionando hace ratito. Las facturas y documentos relacionados como guía de despacho, nota de crédito, nota de débito, entre otros, ¿no es cierto?, factura de exportación, factura de compra, tienen que ser en formato electrónico. ¿Qué es la factura electrónica? La factura electrónica es un documento, ¿no es cierto?, que nos valida la transacción que nosotros hacemos con nuestros proveedores o con nuestros clientes. Nos habilita, ¿no es cierto?, como receptores también de documentos electrónicos el hecho de ser facturadores. Si bien la factura que nosotros conocemos, la impresa, ¿no es cierto?, con donde están las fechas, los datos del receptor, los datos de nuestros, la glosa que nosotros escribimos, es una representación gráfica, ¿no es cierto?, de la factura para comprobar esa transacción, pero la factura real es un archivo que muchos habrán escuchado hablar, que es la extensión XML-S, que si uno lo abre ve una especie de configuración o de lenguaje de programación, y que en realidad esa es la factura. Esa es la factura que se va al Servicio de Impuesto Interno, que se va a los distintos proveedores. Cuando nosotros hacemos una
una compra, ¿no es cierto? Lo primero que nos piden a veces es ese archivo para incorporarlo a los sistemas contables de los proveedores de los clientes. La característica de la factura electrónica se firma digitalmente, obviamente, ¿no es cierto? La numeración es autorizada vía internet por el servicio. En el caso del sistema gratuito, que es el que nosotros vamos a revisar ahora, la numeración se entrega cada vez que se emite una factura. Al emitir una factura se ocupa un folio, y así se va, al momento de firmarla, ¿no es cierto?, se envía y se ocupa ese folio y ese no se vuelve a ocupar nunca más. Antiguamente las facturas eran en papel y tenían que cumplir algunos requisitos. La imprenta tenía que hacer estos formatos, tenía que ponerle un fondo al papel con ciertas dimensiones, tipo de letra, todo un requisito para poder, para que el servicio pudiera timbrar esa factura. Hoy el formato, ¿no es cierto?, se imprime sobre una hoja en blanco sin necesidad de ningún fondo, sin ningún formato de tipo de letra. Solamente que el formato tiene que estar autorizado por el Servicio de Impuestos Internos. El formato que vamos a imprimir sobre una hoja blanca, ¿verdad? En línea, ¿no es cierto?, se puede consultar la validez de un documento, de una factura o de cualquier documento electrónico. Así que ahí tenemos una ventaja de que el documento que estamos recibiendo es válido y no como era antes en papel, que perfectamente podría ser un documento falso. Y está ahí en un color distinto, ¿no es cierto?, la última característica, que es que los contribuyentes autorizados, ¿no es cierto?, como emisores electrónicos, pueden seguir emitiendo facturas tradicionales, las de papel, y quedan habilitados para recibir electrónicamente para que envíen a otros contribuyentes. Este tema de la factura en papel ya para la zona urbana no corresponde, pero sí el servicio, ¿no es cierto?, autoriza el uso de la factura en papel en lugares remotos, donde no hay señal de internet o donde el tema de la conectividad es prácticamente nula, no hay energía eléctrica. Ahí el servicio está autorizando a que aún se utilice el formato en papel. Si ustedes reciben una factura en papel, deben tener mucho cuidado porque son muy escasos los emisores que están autorizados para esto. Entonces, si en la ciudad o en el radio urbano ustedes reciben una factura en papel, hay que tener cuidado con eso. Factura en papel quiere decir que el cuadrito, ¿no es cierto?, que aparece donde está el root de la factura, diga solamente la palabra factura. La factura electrónica, ¿no es cierto?, si bien la representación está en un papel, en el cuadrito dice factura electrónica o factura exenta electrónica. Lleva la palabra adicional, ¿no es cierto?, de electrónica. Las facturas electrónicas se pueden emitir a través de dos sistemas actualmente. El sistema de facturación gratuito del Servicio de Impuestos Internos y el sistema de facturación propio o de mercado. El que nosotros vamos a ver es el sistema gratuito, ¿no es cierto?, de facturación que ofrece el Servicio de Impuestos Internos. Está el otro, que es yo como contribuyente, ¿no es cierto?, puedo generar mi propio sistema de facturación. Puedo crear un programa que me permita hacer factura. Por eso se habla de facturación propio o de mercado. No basta con que yo lo cree y que funcione perfecto, ¿no es cierto?, de que yo emita una factura y no haya problemas con eso, sino que yo tengo que presentarle al servicio este programa y el servicio me lo tiene que validar.
Y el de mercado, ¿no es cierto?, es porque hay otros que hacen eso, que tienen su propio sistema de facturación, lo tienen ya validado y lo ofrecen al público. Y en esa variedad hay, en esa alternativa hay mucha variedad, ¿ya? Transbank, por ejemplo, Nux, Softland, entre otros. Todos tienen sus precios, que es la otra diferencia, obviamente, del sistema gratuito, que tiene costo mensual, ¿no es cierto?, por la emisión de las facturas o de los documentos electrónicos que ustedes deciden contratar. Puede ser solamente factura, boletas, solamente boletas, boletas y facturas, y algunos otros. Eso, la diferencia, ¿no es cierto?, es que también en el sistema gratuito el formato de la factura es el que ofrece el servicio. Ese. No lo podemos modificar. El formato que ofrece el sistema propio de mercado que yo puedo diseñar, o, ¿no es cierto?, le puedo pedir a los proveedores que diseñen o elaboren el formato de acuerdo, ¿no es cierto?, a las características de mi empresa, con un formato, ¿no es cierto?, que ellos, con lo que ellos van a armar un set de prueba y lo van a enviar al Servicio de Impuesto Interno para que lo autoricen. ¿Cuáles son los pasos para inscribirse en el sistema elegido? Hernán, tenemos una pregunta en el En chat. el sistema gratuito. ¿Ya? Dice Valentina, hola, buenos días. Una consulta. Este sistema de facturación, haciendo como una analogía con la antigua forma del papel, no es que primero autoricen una cierta cantidad de facturas, en que timbraban solo un número menos y luego iban aumentando. ¿No se aplicaría de esta forma al ser electrónica? Sí. El tema de los folios, eh, los folios operan de la siguiente manera. Cuando uno es contribuyente, ¿no es cierto?, y hace inicio de actividades, lo primero que tiene que hacer es la verificación de la actividad. Es decir, si yo le digo a Impuesto Interno, mire, señor Impuesto Interno, yo voy a vender pan, ellos me van a decir, pero verifiquemos que usted realmente va a hacer esa actividad. ¿Cómo se verifica? Mire, si usted dice que va a hacer pan, muéstreme una factura donde usted se haya comprado, no sé, los quintales de harina. Muéstreme una factura donde se haya comprado una máquina revolvedora. Entonces, si yo veo esas facturas, yo digo, sí, se compró 15 quintales de harina, una revolvedora grande industrial, entonces el señor sí va a hacer pan. Y validan esos giros y lo autorizan. Es lo primero que tienen que realizar, ¿no es cierto?, cuando se hacen inicio de actividades. Al hacer eso, ¿no es cierto?, el servicio les va a decir que les va a dar un plazo, ¿no es cierto? La verificación de actividad se solicita y se da un plazo para que ustedes puedan subir esos antecedentes. Pueden subirlo inmediatamente al momento de hacer la solicitud. Si no los tienen ahí a mano, ¿no es cierto?, se les da un plazo y dentro de ese plazo ustedes pueden emitir facturas. Van a quedar autorizados, lo más probable. También es probable que el servicio le diga a usted, debe subir los papeles primero antes de ser autorizado. Pero la generalidad es que se autorice eso y ustedes pueden emitir facturas una a una, ¿ya? Si llega la fecha y ustedes no han entregado la información o no han subido la información, el servicio les corta el tema de facturación hasta que se vuelva a pedir una nueva verificación, se vuelva a pedir los antecedentes, pero ya en esta segunda oportunidad no los deja facturar hasta que presenten toda la información. La acreditación de la actividad se realiza también con contratos de arriendo, con contratos entre proveedores o clientes. Por ejemplo, si voy a vender pan, yo hago un contrato con el señor del negocio que le voy a entregar mensualmente tal cantidad de pan. Eso también sirve para acreditar actividad.
en el caso de las panaderías. Una vez que el servicio ha dado OK a la actividad, lo deja facturar sin ningún problema. Y los folios se van utilizando uno a uno en el servicio, en la facturación, en el sistema gratuito. ¿Cuándo se suspenden? Cuando no se han declarado los IVAs por un determinado tiempo, cuando hay alguna irregularidad, ¿no es cierto?, que el servicio les quiera, que les ha pedido reiteradamente que ustedes solucionen, arreglen, y no lo hacen, el servicio, ¿no es cierto?, les corta la llave donde más duele. La facturación para el tema de los ingresos. Mientras ustedes no solucionen el tema, el servicio no les abre la llave para que ustedes puedan funcionar o emitir facturas. Esa es la forma del sistema gratuito. El sistema propio de mercado lo que hace es tomar un rango de folios, digo al servicio, yo le pido, mire, páseme del folio 1 al 100. Y esos folios yo los subo al sistema, a mi sistema propio o al de mercado, y eso lo va haciendo el proveedor de este servicio, y se van ocupando esos folios. Por eso el sistema de mercado tiene que enviar una vez al día la información de los folios ocupados. No así en el sistema gratuito, porque el sistema toma el folio de la base de impuestos internos, se firma la factura y se envía, y el folio queda automáticamente sellado o tomado, ¿no es cierto?, en la base de impuestos internos, y el servicio tiene la información ahí. En cambio, en el otro se tiene que ir informando día a día de los folios que se ocuparon. Si hay folios que, si no se hace eso, el sistema o en algún momento no los va a dejar facturar también hasta que regularicen la información del envío, ¿no es cierto?, de los folios ocupados. El servicio no sabe cuántos folios ustedes ocupan en el sistema propio de mercado. Otro paso es inscribirse en el sistema gratuito y configurar el computador y adquirir un software que permita documentos tributarios electrónicos, ¿no es cierto? Ahí hablamos de un certificado que lo vamos a ver más adelante. El sistema de facturación de mercado, desarrollar o adquirir el software, ¿no es cierto?, para los documentos electrónicos. Se hace un set de pruebas que les hablaba yo un delantito, y este proceso, ¿no es cierto?, lo certifica el Servicio de Impuestos Internos, y recién ahí, una vez aprobada la certificación, se emite una resolución para que puedan operar con la factura electrónica a través de un proveedor. En el sistema gratuito también hay una resolución, pero esa es en línea. O sea, en el momento que yo me inscribo, me aceptan como que cumplo los requisitos y aparece la resolución inmediatamente. Las características de ambos sistemas ya las hemos comentado un poco, ¿no es cierto? El acceso al sistema en el gratuito es absolutamente a través de la página del portal del Servicio de Impuestos Internos, ¿no es cierto?, www.si.cl, o a través de una aplicación que se llama e-factura. Así como también hay una para las boletas, también hay una para las facturas. Se pueden hacer a través de un dispositivo móvil, un teléfono, una tablet. El acceso, ¿no es cierto?, del sistema de mercado dependerá, ¿no es cierto?, del proveedor, y generalmente se utiliza a través de una plataforma o a través de un sistema ERP. El gratuito no tiene costo. Hay requisitos técnicos, sí, para implementarlo. Y en el facturación propio de mercado, ¿no es cierto?, hay costos asociados al tema y dependen de cada proveedor y de los servicios que ustedes contratan. ¿Quería hacer un envío? En ambos casos se necesita certificado digital. Botones. El sistema de mercado, el sistema gratuito, ¿no es cierto?, es un módulo que funciona directamente en la plataforma del servicio
y no permite la integración con otros módulos. ¿Ya? El sistema de mercado sí, por ejemplo, yo tengo un módulo de facturación y lo puedo integrar ese módulo a través de un sistema contable, de un sistema de gestión, de un ERP, ¿no es cierto? Por nombrar algunos, Softland, por ejemplo. Yo lo puedo incorporar dentro de esos módulos de mi sistema. Tiene mucha más variedad que se puede hacer a través de un software de mercado, la facturación, pero obviamente todo eso va relacionado con el costo. Los documentos que se pueden emitir en ambos casos actualmente son prácticamente los mismos. La certificación del sistema, el gratuito, no requiere certificación, solamente cumplir algunos requisitos como nivel de venta, que es absolutamente grandote y casi la mayoría entra ahí. Y el sistema de facturación de mercado requiere un proceso de certificación. Y el volumen, ¿no es cierto?, que se pueden emitir en el servicio, todas las que quieran, pero de a una. Y en el de mercado, como ya decíamos, se requiere instalar una cantidad de folios, ocupar esos folios, informar al servicio y nuevamente cargar folios una vez que se hayan ocupado todos. Una vez que he elegido mi sistema, ¿qué se necesita para inscribirse en uno de estos sistemas? El certificado digital. Muchos han escuchado hablar de este certificado digital, de la firma electrónica, del certificado del impuesto interno, etc. El certificado digital es un instrumento de identificación, es como la cédula de identidad, ¿no es cierto?, de nosotros, de las personas naturales. Este certificado, ¿no es cierto?, es la cédula de identidad del representante legal de la empresa. ¿Ya? El certificado no es para la empresa, sino que es para el RUT y los datos del representante legal. ¿Dónde se obtiene? Hay unas casas comerciales, ¿no es cierto?, que están acreditadas para emitir y entregar estos certificados. Y no son muchas. 7. Acepta.chile, que es de la Cámara de Comercio de Santiago, firma.cl, que es ESINC, antiguamente, Certinet, IDOC y firma digital. Cada una de estas casas comerciales tiene su página web y se puede ingresar a esas páginas, ¿no es cierto?, y adquirir el certificado digital ahí. Nosotros, en lo personal y sin querer hacer propaganda de estas casas comerciales, hemos comprado en acepta.com y en ESER Chile. Las otras no las conocemos cómo funcionan. Y de preferencia, ESER Chile ha sido con la que hemos trabajado y bastante amigable su página para la compra de este certificado. Requieren algunos antecedentes, identificación del representante legal. Recuerden que el certificado es para el representante legal o para un RUT autorizado, ¿ya? Pero debe ser sacado por el representante legal. ESER Chile, como les decía, es la con la que nosotros trabajamos habitualmente y nos ha dado bastante buen resultado. Tienen un plazo de 48 horas para entregar el certificado. Casi todas tienen el mismo plazo, pero como esto se ha masificado bastante, si uno lo pide en una mañana, en 2 horas, generalmente llega el certificado. Se ha agilizado bastante el proceso de compra de este certificado.
para poder comprarlo, ¿no es cierto?, hay que ingresar a las páginas y ver qué requisitos pide cada una. Una vez que se ha comprado el certificado electrónico, este me sirve, ¿no es cierto? Yo lo puedo instalar en el computador pensando en dos cosas. O lo puedo tener este certificado, ¿no es cierto? Y con él me puedo autenticar en la página del servicio. O sea, yo voy a la página del servicio, pongo el root pongo mi root y pongo mi clave. Esa es una forma de autenticarme. Y la otra es a través del certificado digital. Y una tercera con la clave única. ¿Ya? Entonces, instalar el certificado para autenticarse requiere de algunos pasos que son complejos y tengo otras opciones más fáciles. Root y clave única. Y la otra opción, ¿no es cierto?, para que necesito el certificado es para la emisión de una factura electrónica o para la emisión de un documento electrónico que esté bajo el módulo de facturación electrónica. Bajo el módulo de facturación están la factura electrónica, la factura exenta electrónica, guía de despacho electrónica, nota de crédito, nota de débito electrónica, factura de exportación, factura de compra, entre otros. Liquidación de factura también. El certificado yo lo voy a ocupar para estas dos opciones. Como les decía, ¿no es cierto? Antes yo puedo autenticarme con este certificado, pero al momento de bajarlo, ¿no es cierto?, tengo que instalarlo en mi computador. Estamos hablando solamente de autenticación. No estamos hablando de la firma de la factura, ¿ya? Que es el otro, para la otra acción para la que yo requiero este certificado. Pero yo le decía que no vale la pena instalar el certificado en el computador porque tengo otros medios para autenticarme con el servicio. Y ya está usando la clave única, así que qué mejor que eso. Pero lo vamos a ver igual, si alguien quiere instalarlo y autenticarse con el certificado, lo puede hacer. Se puede usar en los distintos sistemas, en Windows, en Mac o en Linux. Hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, que para la instalación del certificado, ya empezamos con las advertencias, ¿no es cierto?, la instalación de su certificado dependerá de la entidad en la que lo adquiera. No obstante, lo anterior, ¿no es cierto?, a continuación vamos a presentar un ejemplo de cómo instalar el certificado, que es como lo más habitual, ¿ya? Pero en las mismas páginas donde ustedes compran el certificado dice o está la guía de cómo instalarlo. Para la autenticación, vamos a ver la autenticación bajo el sistema Windows, ¿ya? Hay que configurar el certificado con una clave de seguridad alta, ¿ya? Y hay que indicarle, ¿no es cierto?, en la instalación de que tiene que ser una modalidad exportable, ¿no es cierto?, donde yo voy a instalar un certificado que se va a ir a un almacén que es una carpeta, ¿no es cierto?, privada que tiene el sistema operativo, un almacén donde están estos certificados y que yo de ese almacén no lo puedo sacar si es que no lo puedo llegar y copiar como uno copia de una carpeta a otra, sino que lo tengo que exportar. Y para eso tengo que tener cuidado de que al momento de instalarlo marque la modalidad de exportable. Y para lo otro que se requiere el certificado, ¿no es cierto?, es para la emisión de factura electrónica o, como ya les dije, los documentos que están bajo este módulo, y seguimos en el ambiente de Windows. Hay dos formas también
de operar con este certificado. Una, la más recomendable, ¿no es cierto?, es centralizar el certificado. Centralizarlo en las bases del servicio. Queda, por así decirlo, en la nube, donde está las bases de datos del servicio de impuestos internos. Y la otra es instalando este certificado como un plugin, ¿no es cierto?, o una aplicación complementaria al navegador. El plugin es un conector. Lo que hace este certificado es conectar, ¿no es cierto?, la posibilidad de que usted pueda ingresar a la base del servicio y poder firmar ese documento a través del sistema operativo que usted tiene y en las bases donde está la factura electrónica del servicio. Es un conector, ¿ya? Eso es plugin. Pero ¿qué es el plugin? Eso lo tengo que instalar en mi computador y yo solamente voy a poder hacer facturas en ese computador donde yo instalé este certificado. Si quiero hacer en otro computador, tengo que hacer el mismo proceso para poder instalarlo ahí, ¿no es cierto?, y poder emitir facturas del otro computador. El problema es que los certificados quedan en ese almacén. Entonces, si yo pido un computador prestado, instalo mi certificado, después se lleva en el computador, ese certificado queda ahí, sigue quedando. A menos que yo tenga la precaución de quitarlo del certificado, del almacén de certificados, ¿ya? Lo más recomendado es centralizarlo. Centralizarlo es subirlo a esta nube, ¿no es cierto? Y yo puedo hacer facturas desde cualquier computador. Y no queda nada físico en el computador, desde donde yo hago la factura. Por lo tanto, es mucho más conveniente y mucho más práctico porque dejo de andar preocupado, ¿no es cierto?, si está instalado o no está instalado el certificado en el computador. Hernán, tenemos una pregunta de Jennifer, ¿Ya? que pregunta, nosotros contrataremos un software de venta. Ellos nos indicaron que ellos realizan la certificación. ¿Es eso lo mismo que obtener este certificado digital o el RL de la empresa debe hacer aparte? Ya, la empresa, ¿no es cierto?, lo que les pide es, como les decía, ¿no es cierto?, anteriormente, va a elaborar un set de pruebas con los documentos electrónicos que ustedes quieren. El set de pruebas es estándar, hay un estándar, que son la boleta afecta, la boleta exenta, la factura afecta, guía de despacho, nota de crédito, nota de débito, ¿ya? Algunos proveedores pueden incorporar más dentro del set estándar, factura de compra, factura de exportación. Entonces, creo que están ofreciendo bastantes documentos en el set estándar, que ese set se certifica en el servicio da la autorización y quedan aprobados. Se necesita el certificado del representante legal, ¿no es cierto?, para hacer toda esa operación. El proveedor les va a pedir que el representante legal tenga su certificado, tanto para el sistema gratuito como para el sistema de mercado, como lo que está haciendo la persona que consulta en el chat, ¿verdad? Que le están haciendo, la empresa se va a encargar de hacer toda la certificación. Ustedes no se van a dar cuenta de ese tema, pero le va a pedir, mire, para la certificación y para hacer todo el proceso, necesito el certificado del representante legal. En algún momento se lo va a pedir. ¿Se aclaró la pregunta? Valentina quiere complementar la pregunta anterior y pregunta a su vez, ¿y desde qué nube se recomienda usar para subir ese certificado? Y Jennifer dice que sí se aclaró su duda y que muchas gracias. Ya, perdón, la consulta era... Era, ¿desde qué nube se recomienda usar para subir ese certificado? No, es que más adelantito vamos a ver cómo centralizar el certificado, ¿ya? Y el certificado se centraliza en las bases del Servicio de Impuesto Interno, ¿ya?
Pero ahí vamos a ver cómo se realiza. No es que haya una nube específica o alternativas de nubes, sino que la centralización se hace en las bases del Servicio de Impuestos Internos, en una nube que ellos tienen respecto a esta implementación. ¿Ya? ¿Cómo se instala el plugin o cómo se instala el certificado en un computador? La opción no recomendable. Lo primero es abrir el archivo, que es una extensión PFX, .pfx, que tenga extensión al momento de cliquearlo 2 veces, ¿no es cierto?, para abrir el documento, se ejecuta un asistente para la instalación. Y esta es la primera pantalla, no sé si se alcanza a ver ahí, pero dice este es el asistente de importación de certificados. ¿Ya? Les da como que es la ayuda, ¿no es cierto? Le dice que es la ayuda para copiar el certificado donde tiene que ir, y haga clic en siguiente para continuar. Entonces, hacemos clic en siguiente. La siguiente pantalla, ¿no es cierto?, nos indica desde donde estamos tomando el archivo, la ruta, ¿no es cierto? Si lo estoy tomando del disco C, me dirá que del disco C estoy tomando el archivo y el nombre del archivo. ¿Ya? Me lo da automáticamente. Y me dice que es un documento, ¿no es cierto?, de intercambio de información personal. Me da características del certificado. Presionamos siguiente. Y aquí es donde hay que tener el cuidado, porque aquí, ¿no es cierto?, cuando yo descargo el certificado, cuando lo compro en una casa comercial, descargo el certificado, me va a pedir que le ponga una clave. Porque el certificado es personal y es privado. Entonces no cualquiera lo puede abrir y para poder instalarlo. Por lo tanto, al descargarlo me pide que le ponga una clave. Esa es la clave que yo necesito aquí para poder seguir con el paso de instalación. Si no recuerdo la clave, tengo que llamar a la casa donde lo compré, ¿no es cierto?, que me envíen una copia, porque ese certificado se pierde. O sea, la casa comercial no lo tiene, pero sí, como ha ocurrido que se pierden las claves, se explica, ¿no es cierto?, a la casa comercial de que hubo una mala instalación y le envían una copia. De la segunda creo que cobra. Luego existen 3 opciones, ¿no es cierto?, que están ahí para marcar, y que una viene marcada, incluir todas las propiedades extendidas, que es la última, pero hay que habilitar la protección segura de clave privada. Y la segunda, marcar esta clave como exportable. ¿Ya? Eso me permite yo, para sacar el certificado de mi computador. El primer ticket me va a permitir a mí que cada vez que yo quiera autenticarme con el certificado me pide la clave. ¿Ya? Luego me dice dónde yo quiero instalar el certificado. Pero la máquina, ¿no es cierto?, me da en forma determinada el almacén donde tiene que ir. Tiene que ir a un lugar muy específico que no está a la vista del usuario en forma sencilla. O sea, yo no puedo llegar pinchando en C, ir a buscar las carpetas, ver dónde está. No, se tiene que llegar por otro medio, y por lo tanto seleccionar automáticamente el almacén de certificados según el tipo de certificado. Entonces la máquina hace todo por mí. Pinchamos siguiente. Y aquí dice que ha finalizado, la finalización del asistente ha concluido, ¿no es cierto? Y se ha hecho la importación de certificados. Pero además hay que pinchar en finalizar para darle un nivel de seguridad al certificado. Al pinchar finalizar,
va a aparecer esta opción donde, donde me dice que el nivel de seguridad es medio. Entonces yo pincho donde dice nivel de seguridad y tengo que seleccionar alto. Al momento de seleccionar alto se va a abrir la opción para que yo ponga una clave. Esta es la clave que yo voy a usar para firmar mi documento. ¿Ya? Existe una clave para instalar el certificado y existe la clave que yo voy a definir para firmar la factura electrónica. Y este es el momento en que se tiene que colocar ahí. Es bastante larga el proceso y es bastante engorroso, ¿ya? Y permite hacer la factura en el computador en el que se instala, solamente. Una vez que yo pincho finalizar, queda instalado el certificado. No lo vamos a ver a menos que queramos exportarlo, ¿no es cierto? Dependiendo del navegador que usemos, la opción para exportar es distinta, pero el certificado ya está instalado. Entonces yo puedo ir al módulo de facturación y puedo emitir mi factura y puedo firmarla en ese computador. Y la otra opción es centralizar el certificado para emitir factura electrónica, ¿ya? Las ventajas, ¿no es cierto?, es que al momento de centralizarlo, que se hace solamente una sola vez. Que los distintos sistemas operativos funcionan sin ningún problema con la centralización. La otra modalidad, ¿no es cierto?, de instalar el certificado en el computador, la instalación depende incluso depende del sistema operativo y depende del navegador que se utilice. Y la desventaja, que no sé si será una desventaja, es que deberá subir a la web del Servicio de Impuesto Interno su certificado digital. Eso no quiere decir que lo pierde, el certificado queda, ¿no es cierto? Lo que se sube es una copia del certificado, pero su certificado sigue estando ahí y usted lo puede guardar como respaldo o lo puede instalar en cualquier otro computador. La opción es a centralizarlo, porque así puede, o la opción recomendada es centralizarlo porque así puede hacer facturas desde cualquier computador y bajo cualquier sistema operativo. Esto es importante, por eso está marcado con rojo. El certificado digital es de uso personal e intransferible. No lo comparta. Las facturas pueden ser firmadas por varios usuarios, ¿ya? Para eso yo tengo que validar o tengo que autorizar un root de algún usuario para poder, para que éste pueda firmar o pueda emitir las facturas, ¿ya? ¿Cuál es el requisito del root autorizado? Que tenga su propio certificado. Si yo soy el representante legal de la empresa y quiero autorizar a un vendedor, por ejemplo, para que emita facturas, y yo no le quiero pasar mi certificado, porque con mi certificado se puede autenticar, y ¿dónde va a llegar en la plataforma? Va a llegar a mi información de impuesto interno. Va a acceder a toda la plataforma, ¿no es cierto?, con mis datos, con mi información, con mis declaraciones, porque estamos hablando, ¿no es cierto?, que el certificado es la cédula de identidad del representante legal. Entonces yo puedo autorizar a este vendedor, puedo autorizar el root del vendedor, pero el vendedor tiene que tener su propio certificado, ¿no es cierto? Que el certificado, ¿no es cierto?, acredite de que es Juan Pérez, por ejemplo. Entonces esa persona se va a autenticar con su certificado o va a ingresar con su clave
va a emitir, el sistema de facturación lo va a reconocer como usuario autorizado, va a poder emitir la factura de la empresa y va a poder firmar con su certificado y no con el del representante legal. ¿Ya? Esa es la forma correcta de operar con el certificado. El mismo caso, ¿no es cierto?, para los contadores. Los contadores ya piden, páseme su certificado, pero actualmente el contador debe tener su propio certificado. Y la empresa lo que tiene que hacer es autorizar mi RUT como contador, entonces yo puedo revisar las facturas, yo puedo, si el cliente, ¿no es cierto?, me pide hacer una factura, yo la puedo hacer. Eso también delimita responsabilidades, porque si yo le paso mi certificado a un tercero, ¿no es cierto?, ante los ojos de impuestos internos, quien va a estar operando voy a ser yo, aunque no sea así. Por lo mismo, ¿no es cierto?, cuando se hace una factura o cuando se hace una transacción y se necesita el certificado digital, el servicio queda registrado cuál es el RUT que hizo la transacción. Por lo tanto, también hay una delimitación de las responsabilidades. Esta factura no la hice yo, la hizo mi contador, o la hice yo, no la hizo mi contador, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cómo centralizamos el certificado? Vamos a centralizar el certificado, que es la opción recomendada, para la emisión de factura bajo el ambiente Windows. La autenticación, si ustedes se fijan aquí, ¿no es cierto?, identificación de los contribuyentes, pide el RUT y la clave tributaria, o también puedo ingresar con el certificado digital, si es que lo he instalado en el computador, como lo vimos en el paso anterior, ¿no es cierto?, tengo que tenerlo instalado para poder usar esta opción, o puedo con la clave única. ¿Ya? ¿Por qué con la clave única? Porque si yo tengo una empresa jurídica, ¿no es cierto?, y yo quiero centralizar el certificado o quiero hacer una factura, no puedo ingresar con el RUT de la empresa. Tengo que ingresar con el RUT del representante legal o con el usuario autorizado, o el RUT del usuario autorizado. ¿Ya? Por lo tanto, me puedo autenticar con mi RUT de representante legal, mi clave tributaria personal, o con mi certificado personal, o con el inicio de sesión, de clave única. ¿Ya? Recuerden, centralización o emisión de facturas con el RUT del representante legal o RUT autorizado, no con el RUT de la empresa. Una vez que me he autenticado, ¿no es cierto?, para centralizar el certificado, voy a servicios online de impuestos internos, busco factura electrónica. Cuando pincho factura electrónica aparece este menú y selecciono sistema de facturación gratuito del SI. Lo primero que me aparece en el menú de sistema de facturación gratuito del SI, ¿no es cierto?, es centralizar su certificado digital. ¿Ya? Para acceder a las opciones identificadas con el asterisco, debe tener configurado su computador y para ello contar con un certificado digital. Se recomienda centralizar su certificado aquí. Pinchamos ahí, donde dice centralizar su certificado digital, y nos va a aparecer qué es lo que significa, las ventajas, los pasos, una nota. El certificado digital tiene una caducidad. Yo lo puedo comprar, ¿no es cierto?, por una vigencia de 1 año, de 2 años o de 3 años. No existe de menos y no existe de más. Por lo tanto, y el precio va relacionado al tiempo en que yo compre el certificado. Los precios andan alrededor de
15.000 pesos con IVA incluido, estos precios, ¿no es cierto? 15.000 pesos por un año, como 23 por 2 y 29.000, casi 30.000 pesos por los 3 años. Obviamente, ¿no es cierto? Si mi empresa la estoy iniciando y tengo para rato, compro, me sale más a cuenta comprar por 3 años. Una vez que está el certificado, una vez que caducó, ya no puedo emitir más facturas con él, tengo que comprar otro. Una vez que tengo mi certificado, ¿no es cierto? Lo bajé de la plataforma, no hice ninguna instalación en el computador, o aunque la haya hecho, ¿no es cierto? Pincho, centralice aquí su certificado digital, ¿cierto? Toda esta información que está aquí es únicamente referencial informativa, ¿ya? Al pinchar en la opción de centralizar, me va a llevar al envío de mi certificado al SII. Entonces yo me da la opción aquí de seleccionar el archivo. Mi archivo de certificado digital, por ejemplo, yo lo puse en el escritorio, seleccionar archivo, pincho ahí, abro, busco en el escritorio, selecciono mi certificado y le pongo abrir. Me pide la clave del certificado. ¿Cuál clave? La clave que me pidió al momento de descargarlo. Cuando compré el certificado, fui a la página, ¿no es cierto?, de mi proveedor del certificado. Previamente me enviaron un correo donde me dicen, mire, su usuario para descargar es este y la clave para descargar es esta. Entonces yo tengo que copiar el usuario y tengo que copiar la clave que me dan para ingresar. Una vez que estoy ahí, descargo mi certificado y al momento de descargarlo me pide una clave, que le ponga una clave al certificado para resguardarlo, ¿ya? Esa es la clave que me pide aquí, la clave del certificado. Y esa es la clave que voy a usar para facturar, ¿ya? Si yo me equivoco en la clave y no la recuerdo, no voy a poder centralizar. Por eso es importante anotar la clave, una clave que ustedes puedan recordar, porque no se puede cambiar. Tenemos en la página anterior, aquí, ¿no es cierto?, subimos el certificado, lo pusimos a enviar y nos dice centralización OK. Si nos da ese mensaje, estamos listos, está el certificado centralizado. ¿Dónde? En las bases del Servicio de Impuesto Interno. ¿Cuándo lo tengo que volver a hacer? Solamente hasta que caduque mi certificado, compre otro y suba el que compré nuevamente. Le pongo la misma clave si quiere. Puedo cambiar la clave si gusta, ¿ya? Una vez que tengo listo mi certificado, voy a inscribirme como facturador electrónico. Estos pasos no tienen que ser porque en esta secuencia. Me puedo inscribir como facturador electrónico y nunca comprar el certificado. Únicamente me inscribí para que mi plazo para presentar el F29 se extienda del 12 al 20 del mes siguiente. Porque yo soy una roticería, ¿no es cierto?, de barrio, que emite solamente boleta, solamente boleta, boleta, boleta. ¿Cuándo emite una factura? Nunca. Entonces me inscribo como facturador electrónico, pero nunca compro mi certificado, porque no necesito emitir una. Pero si en algún momento llega a mi supermercado, a mi barrio, ¿no es cierto?, a este local o a esta roticería, llega una empresa y me quiere comprar, no sé, fruta o cajas, ¿no es cierto?, para repartirlas a mi empleado, me va a pedir factura. Yo le voy a poder decir que no tengo factura, no puedo emitir, porque no he hecho el paso de comprar el certificado para poder firmarle. Como les decía, repito,
puedo hacer todo este proceso en la medida como lo estamos haciendo, comprar el certificado, instalarlo, todo esto, inscribirme con facturador electrónico, o simplemente inscribirme con facturador electrónico. Vamos a inscribirnos. Para hacer todo esto también existen varias vías en el Servicio de Impuesto Interno para poder inscribirse, para ver la factibilidad, Entonces, elegimos una de ellas, donde el servicio pide primero, ¿no es cierto?, que se verifique la factibilidad. Si yo puedo ser facturador electrónico, que es el paso 1. Si yo pincho aquí, vamos a ver los pasos y después vamos a ver la factibilidad y vamos a ver cada uno de ellos. El paso 1, ¿cierto?, verificar si yo cumplo o no cumplo los requisitos para ser facturador electrónico. ¿Cuándo no voy a cumplir los requisitos? Cuando me he inscrito en el sistema propio o de mercado. Ahí el servicio me va a decir, usted no cumple los requisitos porque ya está inscrito en otro sistema de emisión. ¿Quién hace la verificación? El contribuyente, persona natural, representante legal. Todo con el RUT del representante legal. El paso 2 es obtener el certificado. Ya vimos cómo se obtenía. El paso 3 es inscribirse. Si cumple con los requisitos de la factibilidad, ¿no es cierto?, donde me va a decir usted cumple o no cumple, tengo mi certificado. El paso 3, recuerde que debe autenticarse con su RUT y clave o bien con su certificado digital. Pero el RUT y la clave del representante legal, porque me dice o su certificado digital. Recuerden que el certificado digital es la cédula de identidad electrónica del representante legal. Y el paso 4, centralizar el certificado digital, que ya aprendimos cómo hacerlo, configurar el computador, pero los computadores ya vienen listos. Configurar el computador, instalar el certificado, todos esos pasos que hicimos, ¿no es cierto?, que nos preguntan al almacén, dónde instalarlo, ingresar la clave con un nivel de seguridad alto, todo eso. Cosa que no es necesaria cuando centralizo. El paso 1, ¿no es cierto?, me lleva a la verificación de la factibilidad de inscripción en el sistema de facturación gratuito del SI. Como yo me autentiqué con mi RUT personal y mi clave personal, o con mi certificado, que es el que me acredita, ¿no es cierto?, como representante legal, debo ingresar aquí, en esta opción, el RUT de la empresa, de la persona jurídica. Aquí es donde va la consulta, ¿no es cierto?, si la empresa está habilitada o cumple los requisitos para ser facturador electrónico. Si yo no estoy formalizado como empresa jurídica, ingresaré, y estoy formalizado como persona natural, ingresaré nuevamente mi RUT. ¿Ya? Presionamos donde dice ver la factibilidad de inscripción, donde está la flecha. Aquí no se nota mucho, está como borroso, pero el tema dice ahí en el recuadro rojo, arriba, factibilidad de inscripción, facturación MIPYME, cumple con los requisitos para incorporarse en la factura electrónica. ¿Ya? Y inmediatamente, ¿no es cierto?, la factibilidad me da la opción de ir al paso 3, que es la inscripción. ¿Ya? Entonces me da la opción de facturación MIPYME. Si yo cumplo los requisitos, me inscribo. ¿Qué me pide aquí? Arriba me da una serie como una declaración jurada, ¿no es cierto? Declaro que el contribuyente, en este caso aparece RUT de prueba 3, contabilidad completa, número tanto, que represento, recuerden que es el representante legal quien hace esta gestión, cuenta con la implementación, procedimientos, formularios establecidos que se harán cargo adecuadamente de las siguientes funciones. Y ahí aparecen los documentos que van a ser timbrados, que son factura electrónica, nota de despacho, nota de crédito, nota de débito. Los datos que aparecen ahí, el RUT
va a ser el root de la empresa, ¿no es cierto? La razón social de la empresa, el representante legal de la empresa, van a aparecer ahí en los tres primeros campos, y los dos siguientes solamente son un correo electrónico. Ustedes ahí tienen que ingresar un correo electrónico del usuario administrador o del representante legal, el suyo. Y en el de abajo dice mail de contacto con el SI. Puede ser el mismo. Generalmente se repite el mismo correo. Si tiene uno distinto, en que usted es el representante legal y quiero que, mire, aquí yo solamente el mail del administrador y el mail de contacto va a ser otro, ponen el otro. ¿Ya? Pero para la inscripción se requiere pinchar en la factibilidad, ir a facturación, ¿no es cierto? Y le pide ingresar 2 correos. Confirmar inscripción. Y esa es la resolución. Ustedes ya con ese paso, con ingresar 2 correos, que puede ser el mismo correo, están listos como inscritos como facturadores electrónicos. Dice confirmar la inscripción y ahí les dice, ¿no es cierto?, cuáles modifican los correos y los documentos autorizados se los menciona ahí. No es difícil hacer la inscripción. El tema más complejo es el certificado, si es que yo lo quiero instalar en mi computador, pero si lo quiero centralizar es bastante sencillo. Luego que me he inscrito como facturador electrónico, ¿no es cierto? Voy a la emisión de documentos, servicios online, factura electrónica, sistema de facturación gratuito del SI y me llega a la misma página donde centralicé. Se fijan que aquí arribita está centralizar su certificado aquí. Bueno, más abajito, ¿no es cierto?, está la opción que vimos de inscribirnos y también está la opción de emisión de documentos tributarios electrónicos, DTE. El asterisco quiere decir que necesito autenticarme para poder, si es que no lo he hecho, porque yo puedo ir a entrar a la página del servicio, ir a factura, servicio online, factura electrónica, sistema gratuito, y llegar ahí sin ningún problema, sin ni siquiera autenticarme. Pero al momento de pinchar la emisión de documentos, sí me va a pedir autenticar. ¿Ya? Pinchamos, ¿no es cierto?, en la emisión, se despliega el submenú de la emisión de documentos tributarios electrónicos, y aquí tengo todas las opciones de documentos que puedo emitir a través del portal. Factura electrónica. Vamos a pinchar factura electrónica. Este es el formulario, que es grande. Ustedes lo van a ver muy pequeñito, casi no lo van a distinguir ahí, pero lo vamos a ir mirando por parte, luego, enseguida en realidad. Pero, ¿no es cierto?, este es el formato de la factura que ofrece el servicio. Y no hay otro. A diferencia del mercado, que yo puedo definir mi formato y que tiene que estar autorizado por el servicio. Este formato me permite ingresar un logo, ¿no es cierto?, muy pequeño, que en realidad no tiene que pesar más de 10 kilobytes, si no, no deja subirlo. La primera parte de la factura son los datos, bueno, está el logo, ¿no es cierto?, y está el root de la empresa, y dice que es factura electrónica. Folio dice no asignado aún, porque no se ha firmado la factura. Perdón. Luego está la fecha de emisión de la factura, los datos del emisor, que somos nosotros, los que está emitiendo la factura, los datos del receptor, a quien le vamos a emitir la factura, transporte, si yo pincho ahí en donde dice transporte, lo vamos a ver,
y yo quiero enviar la factura, ¿no es cierto? Y puedo ingresar ahí los datos del chofer, la patente del camión, etcétera. Y luego viene la glosa de la factura, donde yo ingreso los productos, la cantidad, el precio, y más abajo, ¿no es cierto? Todo eso se calcula automáticamente, el subtotal, el IVA y el total. Esta es la primera parte. Aquí se nota un poquitito más. Aparece la factura electrónica, fueron asignados, ¿no es cierto? Aquí arribita de la fecha dice empresa de menor tamaño. ¿Ya? Cuando ustedes le emitan, hay una ley, ¿no es cierto?, que dice que a las empresas de menor tamaño hay que tramitarla lo menos posible para el pago de la factura, especialmente las instituciones públicas. ¿Ya? Entonces, siempre pinchen ahí el recuadro ese que dice empresa de menor tamaño, les va a aparecer un logo en la factura abajito que dice que son empresas de menor tamaño. De hecho, este sistema está hecho para estas empresas. Entonces, se supone que las entidades públicas, si se le presta un servicio, deberían agilizar el pago porque la ley les pide que a las empresas de menor tamaño les paguen dentro de 30 días. Antes, incluso. Los datos del emisor, ¿no es cierto? Van a aparecer los datos, la razón social, la dirección, la comuna, lo típico, el tipo de venta, el correo electrónico, el giro, la actividad económica. ¿Ya? ¿Qué hay que tener cuidado acá cuando nosotros tenemos varios giros, ¿no es cierto?, de elegir el giro adecuado, correspondiente, ¿no es cierto?, al que yo estoy vendiendo. ¿Ya? Eso lo hago en la actividad económica. Ahí selecciono el giro, ¿no es cierto?, por el cual voy a emitir mi factura. Luego están los datos del... y la dirección. Por ejemplo, si yo tengo una casa matriz y tengo sucursales, tengo que elegir la dirección desde el local que yo estoy emitiendo la factura. Los datos del receptor, ¿no es cierto? Solamente ingresando el root y el dígito verificador y haciendo un clic afuera en cualquier parte, automáticamente se llenan los campos del receptor. La razón social, el tipo de compra, la dirección, la comuna, el giro. ¿Ya? Aquí también es necesario que ustedes tengan claro la dirección, porque puede haber un receptor que tenga muchas direcciones, ¿no es cierto? Y tienen que seleccionar la que corresponde. ¿Ya? Por ejemplo, si le hacen una factura a la Universidad Austral, la Universidad Austral tiene como 10 direcciones, por lo menos. Entonces tienen que elegir la que corresponde. También tienen que elegir el giro adecuado al que ustedes están facturando. Luego aparece un contacto y el RUT que solicita. Generalmente esto es opcional, ¿no es cierto? Y se llena cuando yo trabajo con alguna empresa, ¿no es cierto? Sigamos con el mismo ejemplo de la Universidad Austral, ¿no es cierto? Pero yo voy a poner ahí el nombre y el RUT de la persona con la que me he contactado para generar la factura. Entonces, si yo llamo para consultar por mi factura, ¿no es cierto? Voy a tener, ¿con quién? Llamo por mi factura, ya, ¿quién le pidió la factura? Entonces tengo el dato ahí, es opcional. La parte de abajito de este formulario que veíamos grande en delantito, ¿no es cierto? Habla, bueno, el transporte, si se pincha donde dice transporte en la opción desplegable, va a aparecer solamente el root del chofer, la patente del camión. ¿Ya? Luego está la glosa, lo que yo voy a facturar. Nombre del producto. Nombre del producto tiene una serie, unos caracteres, una cantidad limitada. No puedo colocar muchos caracteres ahí. Nombre del producto y yo creo que 4 caracteres más, o 5.
de lo que dice ahí nombre del producto, adicionales. Entonces, cuando no alcanza la glosa o el nombre del producto en esa pequeña glosa o espacio que tiene, pincho la opción que dice descripción y se abre un cuadro, ¿no es cierto?, donde yo puedo ingresar ahí una glosa descriptiva mucho más grande, bastante más grande. ¿Ya? Si no la necesito, no la pincho. Si la pincho y no escribo nada, al momento de validar me va a reclamar de que tengo abierta una glosa descriptiva en blanco. Me va a pedir que la cierre. La cantidad pongo 1, la unidad, ¿no es cierto?, no es necesaria, pero si quieren llenarla, pueden poner ahí que son kilos, que son unidades, que son paquetes. Acepta hasta 4 caracteres. El precio, 1.000 pesos, precio neto, ¿ya? Sin IVA. El descuento, porcentaje de descuento, si es que yo necesito, si es que yo requiero hacerle un descuento. Si no hay descuento, no lo dejo en blanco, ¿ya? Pero ese descuento es a la línea de esa factura, de ese producto, ¿ya? Y el total me multiplica la cantidad por el precio. 1 por 1.000, 1.000. Si requiero de impuestos adicionales, si yo vendo alcohol, por ejemplo, ¿no es cierto?, soy un distribuidor de alcohol, necesito incorporar los impuestos adicionales. Los ILA, o los impuestos a la carne, a la harina, si vendo harina, ¿no es cierto? Si soy una carnicería, será el impuesto a la carne. Si soy una botellería, el ILA. Entonces voy a pinchar donde dice impuestos adicionales arriba de precio y se van a abrir las distintas alternativas de los impuestos adicionales. Selecciono el que corresponda a mi actividad o a mi giro. Si requiero ingresar otro producto en otra línea, pincharé donde dice agregar línea de detalle. Y puedo agregar así hasta creo que 10. Algo así. Y así voy agregando línea por línea, ¿no es cierto?, hasta completar mi factura. Los precios tienen que ser netos, el IVA, ¿no es cierto?, se calcula automáticamente abajo. Luego, una vez que tenga listo llenada todas mis líneas, me pueden decir, mire, yo quiero, ¿cómo va a ser la forma de pago? Me pueden decir, mire, esta va a ser al contado, va a ser al crédito o va a ser sin costo. Entonces, si es a crédito, selecciono crédito y si alguien que está postulando a proyecto, por ejemplo, me dice, ¿sabe que yo necesito que la factura sea al contado? Entonces, cambio crédito por contado en la lista desplegable. También me piden que en el proyecto diga la palabra efectivo. Entonces, voy a ir a la opción que dice info pago, al ladito de crédito. Pincho ahí y se va a abrir la opción, ¿no es cierto?, para que yo describa la información, que en tal fecha me pagaron tal cantidad y que fue en efectivo, con transferencia, con débito. Me da la opción de colocar ahí cuál fue la información, ¿no es cierto?, respecto del pago. ¿Ya? Entonces yo necesito que sea contado y que diga efectivo. Entonces, si es contado, forma de pago, selecciono contado. Si necesito que diga efectivo o que diga la forma en que yo pagué, info de pago. En algunos otros casos, le pueden decir, ¿sabe qué? Yo necesito que me haga esta factura según la orden de compra. ¿Ya? Y si no viene en la orden de compra incluida en la factura, no le pago la factura. ¿Ya? Entonces, yo me voy a ir a la opción, ¿no es cierto?, que está a la izquierda, donde dice crédito, que dice referencias. Voy a pinchar ahí y se va a desplegar una lista de varias alternativas a qué documento
está haciendo referencia esta factura. Puede ser a un contrato, ¿no es cierto? Puede ser a una nota de pedido, puede ser a una orden de compra, puede ser a varias alternativas, son bastantes las que ahí aparece, entonces, pero por lo general es a una orden de compra. ¿Ya? ¿Qué hacen algunas personas? En la glosa, en donde dice nombre del producto, la descripción, le ponen según orden de compra número tanto. Y se la rechazan. ¿Ya? Porque me piden que vaya a la orden de compra, el número de la orden de compra en la factura y lo puse en la glosa. Sí, pero recuerden que estos facturas, estos documentos, ¿no es cierto?, son archivos electrónicos que a veces los recogen algunos sistemas y los sistemas dicen, mire, la orden de compra tiene que venir en el campo 801. El campo, o sea, cada uno de estos cuadraditos que ustedes ven ahí tienen un nombre, ¿ya? No sé, aquí voy a inventar. El campo subtotal, ¿no es cierto?, donde están los 1.000 pesos, es el campo 520, ¿ya? El nombre del producto es el campo 105. Estoy inventando. Pero sí sé que el campo 801 corresponde a la nota, a la orden de compra. Entonces, yo voy en donde dice referencias, el campo 801, que es un recuadro, yo voy a ver un recuadro, no voy a ver ningún 801, donde me permite ingresar la fecha de la orden de compra, me permite ingresar el número de la orden de compra y me permite ingresar una pequeña descripción de la orden de compra. Entonces, ahí es donde el sistema me va a reconocer, ¿no es cierto? Cuando yo la envíe, esta factura, el sistema que la recoja va a decir, viene perfecta, viene en el campo 801 la orden número tanto. Y ellos pueden revisar la orden que esté de acuerdo a la factura emitida. Todos estos pasos son repetitivos, o sea, no cambian de una factura para otra. Por lo tanto, en la medida que yo haga facturas, me voy a ir familiarizando con el sistema y al final va a resultar muy fácil, porque realmente es fácil, solamente que cuando no tengo el hábito, cuando lo desconozco, lo voy a encontrar difícil. Entonces, en la medida que vaya practicando o vaya haciendo facturas, les voy a ir perdiendo el miedo, voy a encontrar que es fácil de hacer una factura. Luego acá abajo, ¿no es cierto?, aparece el subtotal, y aquí aparece un descuento, otro descuento, que no tiene la obligación de hacerlo, pero este descuento, a diferencia del de arriba, ¿no es cierto?, el de arriba era por la línea, y este descuento es al total de la factura, ¿ya? En el fondo es lo mismo, pero a veces tiene una visión de descuento distinta, si es por línea, si es por el total de la factura, etc. El IVA, ¿no es cierto?, que su tasa es el 19% y el total lo calcula automáticamente. Abajo están las opciones de validar y visualizar, limpiar, volver o guardar como borrador. Yo puedo seguir esta factura en otro momento, la guardo como un borrador y la hago más tarde porque me faltaron datos, ¿ya? La valido y visualizo y ya está tomando forma la factura. Todavía no es la factura, ¿ya? ¿Por qué no es la factura? Esta es una vista previa porque no tiene folio asignado. Dice folio no asignado, ¿ya? En este espacio de aquí va a aparecer el logo, si es que ustedes incorporan un logo. Aparecen los datos del reviso, ¿no es cierto?, si corresponde a mi receptor, su giro, su dirección, la fecha de la emisión, reviso la glosa, veo el precio, veo si el neto del IVA y el total están bien, aparece el código, ¿no es cierto?, el timbre de impuesto interno, que es electrónico. Si yo veo que me equivoqué, pincho corregir
y vuelvo a la pantalla anterior. Corrijo, valido nuevamente, llego a esta pantalla y una vez que esté haya visto que está bien, firmo, donde dice firmar, y me va a aparecer el documento, ¿no es cierto?, el espacio para que yo ingrese la clave del certificado. ¿Cuál clave? La clave que yo le puse al certificado cuando lo bajé. Cuando lo compré, me pidió una clave para ingresar, esa no, porque es para descargar, pero cuando descargué mi certificado me dice, póngale una clave a su certificado. Esa clave. Es la misma clave que usé cuando lo centralicé. Ahora es la clave que yo voy a usar para firmar el documento. Si olvidé la clave, tengo que pedir un certificado nuevo, instalarlo y centralizarlo de nuevo, ¿no es cierto?, a la casa del proveedor. Y si no, comprar otro. Las casas comerciales están haciendo ahora que cuando uno compra el certificado, le añaden un seguro. Yo pierdo mi certificado, pierdo la clave, con ese seguro puedo requerir ese certificado muchas veces. El seguro vale 2.000 y algo, como 2.000 pesos, aprox. Se paga una sola vez, pero si yo quiero lo contrato, sí, y si no, no. Por eso es importante, si yo no lo contrato, recordar la clave, poner una clave que yo recuerde, que no sea fácil, tampoco, ¿ya? Una vez que firmo, si me equivoco aquí, ¿no es cierto? Al momento de firmar me dice, no, la clave no corresponde, me permite reingresar nuevamente la clave, pero el folio que estaba tomado se pierde, se anula. Cuando ustedes vayan a ver los registros, ¿no es cierto?, de los documentos emitidos, no van a ver este folio, ¿ya? No se asusten, no se preocupen, el folio que no se ve está nulo, ¿ya? El sistema, ¿no es cierto?, a veces Impuesto Interno actualiza sus sistemas, y yo hice la factura 15, y cuando ayer, por ejemplo, y hoy día no he ingresado absolutamente nada, y ingreso ahora y voy a ver la factura 20. Pero si era la 15 la que hice ayer, corresponde a la 16. No se preocupen. El sistema, ¿no es cierto?, a veces se salta algunos números, y eso no quiere decir que estén ocupando los folios, ¿no? Simplemente que por algún proceso que realizó el Impuesto Interno, se saltó folios. Cuando esto partió, el folio número 1 nunca aparecía. Se perdía casi inmediatamente. Ahora aparece, ¿ya? Pero ha sucedido casos en que las personas nos han llamado y dicen, ¿sabe qué? Hay 2 folios que no puedo ver. Seguramente el servicio corrió algún proceso que hizo que 2 folios se anularan. No es habitual, pero es normal, entre comillas, ¿ya? Y los folios, todas las veces que yo me equivoque aquí, se van a anular. Si me equivoco 5 veces, 5 folios anulados. No la van a restringir en los folios, ¿ya? Al momento de firmar va a aparecer ver documento. Yo volví a la página anterior, pero aquí ya va a aparecer porque no puede firmar la factura, porque le estaría emitiendo una factura a una empresa, y no tengo set de prueba del servicio como para hacerlo. Por lo tanto, aquí va a aparecer el número de folio, donde dice factura electrónica, folio no asignado. Cuando ya esté firmado correctamente, va a aparecer el número del folio, ¿ya? Y esa factura yo la puedo bajar, la puedo imprimir, la puedo enviar por correo. No es complicado el tema de facturación electrónica. Como les digo, inscribirse es un paso muy sencillo, donde en la opción servicio online facturación electrónica,
puedo ir a la opción de inscribirse como facturador y me va a pedir solamente un correo electrónico. ¿Ya? Ven la factibilidad, se inscriben y correo electrónico, se ingresan, se confirman y están inscritos como facturadores electrónicos. Lo más engorroso tal vez es la compra del certificado y la descarga. La descarga hay que tener harto cuidado. La recomendación es a centralizar el certificado. La recomendación es no entregar su certificado digital a un tercero. La recomendación es autorizar un root, ¿no es cierto?, de un tercero, si es que ustedes quieren que ese tercero pueda emitir o ver su información. Y el requisito es que ese tercero tenga su propio certificado. Espero que les haya quedado claro. Si no tienen consultas, si no Hernán, tienen dudas. tomé la pregunta para facturar más de una guía. Para facturar más de... Una guía. Ya. Una forma, ¿no es cierto?, de trabajar es que durante el mes yo emita, en vez de factura, emita guías de despacho, ¿verdad? Y todas estas guías se facturen a final de mes o dentro de los 10 primeros días del mes siguiente. Tengo ese plazo, ¿ya? Para facturar una guía, ¿no es cierto?, donde está la opción, donde yo les hablaba, la opción de referencia, ustedes tienen que seleccionar ahí la referencia de una guía, hacia una guía de despacho. Hacia cualquier guía de despacho, ¿no es cierto? O sea, va a aparecer guía de despacho, les va a pedir un número. Pongan cualquier número de las guías de despacho emitidas, ¿ya? Basta con una y en la glosa le ponen que se facturan las guías de despacho desde la número 15 a la número 20. Pero tienen que hacer una referencia en donde yo les explicaba que tenían que seleccionar orden de compra, ¿verdad? Tienen que seleccionar guía de despacho, poner un número de las guías emitidas y en la descripción poner ahí guías de tal a tal, inclusives. Adelicia pregunta en cuanto a los temas de folio, si deben en forma correlativa. Es que justo se le cortó la señal justo en el momento que hablabas de los folios. No sé si se lo podrías repetir. Ya, los folios para el servicio de la facturación electrónica son correlativos, no se repiten, es decir, empezamos en el 1, ¿no es cierto? Y lo mismo que las facturas en papel eran correlativos e irrepetibles. Los folios del sistema gratuito, ¿no es cierto?, del servicio, no es necesario hacer absolutamente nada con ellos, porque al momento se toman uno a uno, en la medida que se hacen las facturas. Hago una factura, tomo el folio 1, se bloquea el folio 1, sigue el folio 2, en la medida que voy haciendo facturas. No es necesario hacer un requerimiento, no es necesario informar el uso de los folios en el sistema gratuito. Sí es necesario tomar un rango de folios en el de mercado, en el sistema propio de mercado, ¿no es cierto?, en el que yo contrato, tomar estos folios, subirlos a mi sistema y los voy ocupando uno a uno. Como el servicio no tiene idea de cuáles son los folios que he ocupado, debo informarlo una vez al día. ¿Ya? Ocupé del 1 al 5 el día 1, del 6 al 12 el día 2 y así sucesivamente. Se terminó este rango de folio, debo pedirle al servicio cargar otro rango de folios y así sucesivamente. Pero en el sistema gratuito, nada de eso hay que hacer. Todo se hace en forma automática. Se hace, pero lo hace el sistema solo. Valentina pregunta, ¿el certificado de un tercero se tiene que comprar aparte respecto a esa empresa? El certificado, recuerden que el certificado autentica a la persona que lo compra. O sea, asumiendo que yo estoy comprando para mí, ¿verdad? Pero yo puedo comprar para un tercero, pero necesito poner los datos de ese tercero. ¿Ya? Yo le compro a mi vendedor, por ejemplo, ¿ya? Pero tengo que colocar el root del vendedor, el nombre, su dirección, sus datos, y el certificado va a ser de él. A mí no me va a servir.
¿ya? A menos que lo ocupe conociendo su clave, conociendo como un tercero, ocupando cuando yo le paso mi certificado a un tercero, ¿ya? Pero el certificado de un tercero lo tiene que comprar esa persona, o yo se lo puedo comprar a esa, pero él es el que lo autentica a ese tercero, no me sirve a mí. En Pamela, el caso, perdón, en el caso de los contadores, por ejemplo, yo al contador lo autorizo el root, ¿no es cierto?, en la página, y él tiene que tener su certificado y ingresa con su certificado. Y él, como está el root autenticado, como está el root autorizado, la empresa lo va a reconocer. ujú. Pamela pregunta, ¿qué sucede si realicé una guía electrónica y cometí un error? ¿Cómo lo anulo? ¿Lo facturo y anulo o se realiza otro procedimiento? La nota de crédito anula un documento electrónico, ¿ya? En la nota de crédito se puede hacer referencia a una guía de despacho. Recuerden que las notas de crédito rebajan un documento electrónico, una factura, por ejemplo, rebajan la cantidad o la anulan. Y las notas de débito aumentan la cantidad de una factura, por ejemplo. ¿Ya? Hola, ¿hablas con Pamela? Disculpa que no me podía conectar. Yo soy la de la pregunta de la guía. Lo que pasa es que me toca de repente hacer varias guías y a veces uno se equivoca, no sé, en el root de la empresa o algo así. Esa guía que hice por error, que es una que después tengo que facturarla, ¿cómo la anulo? Porque no puedo hacer una nota de crédito por la guía. El sistema nos da la opción. No, no te deja hacer nota, no te permite hacer nota de crédito por guía de despacho. Entonces, quería saber si tenía que facturar esa guía y ahí anularla con una nota de crédito. Es una opción. Si es que tenía entendido que sí se podía anular una guía de despacho. No, yo he intentado y no se puede. Cuando tú la visualizas abajo, ¿no te da la opción de anularla? No me da la opción de tomarla y anularla. Factúrala y anula la factura. Ya, porque alguna vez me dijeron, porque es una guía electrónica, porque no es lo mismo que tener la guía en papel. Una guía en papel yo le coloco nula, está listo. Pero en este caso, creo que mi opción sería facturarla y anularla. Porque Sí. no, otra persona me dijo acá en otro servicio que la guardara y la dejara guardada y la anulara, pero lo encuentro como extraño eso. Sí, la guía es un documento de traslado. Se supone que el servicio si te fiscaliza, te va a cuestionar por qué no facturaste esa guía. Exactamente. ¿Mm? Entonces Entonces, estoy bien como lo hice. Facturé la guía, la anulé. entonces si el sistema no permite anular la guía, lo más recomendable es facturarla y anular la factura. Perfecto. Anular Muchas gracias. hacer la factura por esa guía solita. Claro, la tomé sola y la anulé. Ya, Esa. está bien entonces. Muchas Ujú. gracias. Bueno, recuerden que para propósito de guía de despacho, y ustedes que podrían participar en ferias y todo eso, donde los producen a la feria, deben hacer una guía de despacho. En la condición, ¿no es cierto?, de la guía de despacho, se debe indicar de que ese traslado no constituye venta, solamente es para mover la mercadería, porque en el estricto rigor podrían ser fiscalizados, ¿no es cierto?, y decir dónde está el documento electrónico que respalda la transacción de los productos que ustedes llevan. Entonces, como no hay venta, se emite una guía de despacho y se caracteriza como traslado, ¿no es cierto?, que no constituye venta, y eso los exime de emitir la factura posterior, porque está caracterizada como algo que no constituye venta. Llevan 10 artículos y tienen que ser la nota de la guía de despacho, ¿no es cierto? Igual que tiene el mismo formato de una factura, se hace exactamente igual, pero se caracteriza, ¿no es cierto? Está la opción dentro de la guía de despacho
que se caracteriza como que no constituye venta. De esos 10 productos que ustedes llevaron, vendieron 8, deben hacer una guía de despachos de vuelta por los 2. ¿Ya? Y también, ¿no es cierto?, caracterizada como que no constituye venta. ¿Dudas? Yo tengo una consulta. Don Marcos. Yo emití ya emití las facturas de venta. ¿Tengo alguna obligación de llevar algún registro en un libro de venta? ¿O antiguamente uno lo hacía en un libro que uno timbraba en el servicio? Hoy día lo puedo hacer, ¿de qué forma? Sí, antiguamente, como usted bien dice, don Marco, existía el libro de compra y venta. Y ese libro de compra y venta era obligación del contribuyente mantenerlo, crearlo, mantenerlo y ponerlo a disposición, ¿no es cierto?, en caso de que fuese fiscalizado y tenerlo en el local donde usted realiza sus ventas. Si no tenía el libro y era fiscalizado, le sacaban una multa. Eso, afortunadamente, el servicio lo cambió, eliminó el registro de compra, eliminó el libro de compra y venta, ¿verdad? Y por lo tanto, eliminó las multas asociadas a este tema. En su reemplazo, creó el registro de compra y venta, ¿ya? Que a diferencia del libro de compra antiguo, la obligación de crearlo y mantenerlo es del Servicio de Impuestos Internos. El servicio, ¿no es cierto?, es el que tiene que crear el registro de compra y venta y mantenerlo con todos los documentos electrónicos que el contribuyente emita o reciba. La obligación del contribuyente es revisar ese registro de compra y venta y complementarlo, ¿ya? Se revisa, ¿por qué? Porque a raíz de este registro de compra y venta, el servicio crea una propuesta para el F29. Por lo tanto, la base para confeccionar el F29 es este registro de compra y venta. Por lo tanto, el servicio, como tiene la obligación de crearlo y mantenerlo, va a confeccionar esta propuesta en base a la información que reciba por nuestra parte, ¿no es cierto?, al emitir un documento electrónico, y por la parte de terceros, cuando nosotros realizamos compras o nos hacen una boleta de honorario, y yo tengo que revisar que esa información esté bien. Si no está bien, tengo que complementarla. ¿Con qué? Por ejemplo, con algunos documentos que, siendo electrónicos, no llegan al registro de venta. Por ejemplo, los Transmat. Actualmente, recién hace muy poco, está llegando información electrónica por transacciones electrónicas, pero no está llegando en forma adecuada, ¿ya? Hemos tenido casos en que ventas de 1,5 millones, por ejemplo, en Transbank, llegan al servicio 250,000 pesos informados por Transbank. La obligación, ¿no es cierto?, el servicio obliga a estos operadores a informar de las ventas que se hacen, y como seguramente, y aquí especulo, seguramente no tienen la infraestructura aún disponible para enviar la información correcta, están enviando información, están cumpliendo con la norma, están enviando la información, pero buena o mala, ese es el cuidado que hay que tener. Usted puede revisar estas facturas. Estas facturas están en la plataforma del servicio. Esa es una de las ventajas, ¿no es cierto?, a diferencia del libro de compra-venta, que tenía que estar el registro y tenía que estar todos los documentos de respaldo, los talonarios de facturas emitidas y de facturas recibidas, tenía que tenerlos guardados por 3 años o hasta por 6 años, ¿no es cierto? Y recién en el 7º año usted podía votar esos documentos. Ahora no, porque esa es responsabilidad del servicio. Está en la plataforma todas las facturas emitidas y todas las facturas recibidas, ¿no es cierto?, desde cuando se implementó el registro de compra y venta. Por lo tanto, usted no tiene que, a menos, ¿no es cierto?, que usted quiera
llevar un registro para, para determinar otros temas como costo, por ejemplo, de los productos, usted puede llevar los registros que quiera, pero el servicio no lo obliga a hacerlo, ¿ya? Porque está toda la información en las bases del servicio por el simple hecho de ser electrónica. Ok, muy bien, me quedó súper claro. Lo que sí he tenido que hacer, sí, es como usted dice, verificar que la información esté toda en el servicio versus lo que, por ejemplo, mis boletas de venta electrónica. Hay ocasiones que no se suben todas al sistema y hay que modificarlo manualmente en la página de servicio, ¿verdad? Correcto, correcto. Esa es la información, esa es la obligación que tiene el contribuyente ahora. Perfecto, sí. El servicio pone la información, pero usted tiene la obligación de revisarla y de rectificarla o complementarla si fuese necesario. Perfecto, muy bien, gracias. De nada. Valentina pregunta cómo se puede revisar las facturas emitidas. Las facturas emitidas, ¿no es cierto? Todo está bajo el módulo de servicios online, factura electrónica, sistema gratuito del servicio de impuestos internos, ¿no es cierto? Y al pinchar ahí están las distintas alternativas, desde emisión de una factura hasta el historial de DTE. Donde dice historial de DTE, dice documentos recibidos, documentos emitidos. Ahí usted puede revisar los documentos emitidos. También, ¿no es cierto?, cuando se hace una factura, ¿no es cierto?, y aparece el formato de la factura, en la parte superior, ¿no es cierto?, aparecen dos opciones en azul. Una que dice emitir la factura como la anterior, como la que se hizo en el folio anterior, justo la anterior, repetir ese formato. Si yo pincho ahí, el formulario se me va a llenar con los datos de la factura anterior. Pero también está la otra opción que dice emitir la factura como alguna emitida anteriormente, ¿ya? Y si yo pincho ahí, voy a llegar a la grilla de las facturas emitidas. Y ahí también la puedo revisar. Pero en el menú principal, ¿no es cierto?, está la opción de historial de DTE. Y al pinchar ahí están las dos opciones de las facturas emitidas y las facturas recibidas. Ojo que las facturas recibidas en ese menú, ¿no es cierto?, el servicio dice yo no tengo la obligación de ponerlas ahí. ¿Dónde yo tengo la obligación de ponerlas? En el registro de compras. Ahí van a estar todas. Entonces voy al registro de compra, selecciono el periodo, el mes, ¿no es cierto? Y mes a mes voy revisando las facturas. Puedo ver todo de la factura menos lo que compré, ¿ya? Esa es la información que tiene la obligación del servicio poner ahí. Pero en la otra, en el historial, dice, no, pues en el servicio se pueden sacar la factura. Se emite como un comprobante de la factura, que parece una factura, pero el servicio dice, yo no tengo la obligación de ponerlas ahí. Usted, la obligación suya es que cuando usted vaya, compre, pida la factura y, ¿no es cierto?, esa factura gráfica, ¿no es cierto?, que se le entregan en papel, usted la guarde. Pero en caso de requerir, ¿no es cierto?, el texto de la glosa de lo que compré. Perfecto, Hernán, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a todos también y a todas, ¿no es cierto?, por la paciencia de haber escuchado y por el interés que tienen en participar y aprender. Se les agradece. Sí, en el nombre del Centro de Negocios Cercotec Valdivia, quien es operado por la Universidad Austral, les damos las gracias a todas y todos por su participación en este taller. Agradecemos a don Hernán por su excelente taller y disposición a responder todas las preguntas y los dejamos cordialmente invitados a participar en nuestras próximas actividades. Antes de despedirnos, quiero contarles que este taller va a estar disponible en YouTube, si nos buscan como Centro de Negocios Cercotec Valdivia. Y sin más que agregar, nos despedimos y esperamos que tengan un excelente resto de día. Muchas gracias, Luis. Que estén muy bien. Buen día. Buenos días. Gracias, Luis. Adiós.